Se filtró información del nuevo CPU de AMD para la gama de entrada, el Athlon 4150 GE. Intel destroza y supera ampliamente a AMD en la gama baja. Los procesadores Intel i3 Alder Lake son buenísimos y AMD no reacciona. Se quedan de brazos cruzados. Se adelanta el lanzamiento de las tarjetas gráficas Intel Arc y no tendrían límites para minería. Todo esto y mucho más en este nuevo video resumen de las noticias más importantes de hardware y tecnología. Mi nombre es Renzo y bienvenidos a un nuevo video. Las primeras dos tarjetas gráficas de Intel llegarían en marzo y también preparan GPUs para minería. En uno de los resúmenes pasados te conté que las tarjetas gráficas de Intel llegarían en el segundo trimestre de este año, en abril o mayo específicamente, pero parece que Intel decide adelantar el lanzamiento de sus GPUs Arc Alchemist. Los rumores dicen que las dos mejores placas de video basadas en chips DG2 512 y DG2 384 serían las primeras que vamos a ver en el mercado. La DG2 512 contaría con 512 unidades de ejecución, 16 GB de memoria GDDR6 a 18 GB por segundo con un bus de 256 bits y un TGP Total Graphics Power de 275 watts. Esta GPU competiría con la RTX 3070 Ti y es la mejor de la nueva línea de gráficas de Intel. La DG2 384 tendría 384 unidades de ejecución, 8 GB de memoria GDDR6 a 16 GB por segundo con un bus de 256 bits y un TGP de 200 watts. Estaría a la altura de una RTX 3060 Ti. Luego del lanzamiento de estas dos gráficas se espera el lanzamiento de las gráficas de menor rendimiento que competirían con la gama baja de la generación actual. Todos los modelos tendrían Ray Tracing y XeSS, la tecnología de rescalado similar a FSR de AMD o DLSS de Nvidia. El tema es, ¿vamos a tener stock? No lo sabemos, pero Intel está trabajando en GPUs exclusivas para minería. Raja Koduri, vicepresidente senior de la división de arquitectura, gráficos y software de Intel, dijo en una entrevista que las tarjetas gráficas Arc Alchemist no son para minería, son para gamers, pero como no están limitadas para evitar que se usen para minar, como por ejemplo aquellos modelos de Nvidia con LHR, Low Hash Rate, están preparando una alternativa dedicada exclusivamente a mineros. Ya veremos después qué pasa con el stock. Nvidia pone la guita sobre la mesa y se asegura la producción de las RTX 4000. No es ningún secreto que la pandemia derivó en la famosa crisis de los semiconductores que ocasionó problemas en la fabricación de cualquier cosa que lleve un microchip adentro, desde electrodomésticos hasta tarjetas gráficas e incluso autos. Nvidia decidió este año empezar a fabricar sus nuevas tarjetas gráficas RTX 4000 de arquitectura Ada Lovelace con un proceso de fabricación de 5 nanómetros de TSMC. Como Nvidia quiere asegurarse sus obleas con una litografía de 5 nanómetros producidas por TSMC, van a tener que desembolsar un total de 6.900 millones de dólares. Ya hicieron varios pagos por adelantado. Este proceso de fabricación a 5 nanómetros está siendo muy demandado últimamente. Un ejemplo es AMD, que también está interesado en los 5 nanómetros. Que Nvidia haya hecho esta inversión nos da un indicio de que buscan asegurarse una buena cantidad de suministro para poder satisfacer mejor la demanda de las RTX 4000 que saldrían este año, pero también nos indica que los precios, como comenté en uno de los videos anteriores de noticias, serían un poco mayores a lo esperado, al menos en lo que se refiere a precios MSRP, precios recomendados de venta al público. Se filtraron pruebas de los procesadores i3 12100, i3 12300 e i5 12400. El medio chino ChipGel publicó pruebas de rendimiento comparativas utilizando 10 microprocesadores que revelan el rendimiento de algunos de los modelos más interesantes de procesadores Intel Alder Lake. En las pruebas se puede ver al i5 12600K, i5 12400, Ryzen 5 5600X, Ryzen 5 5600G, i5 11400, i3 12300, i3 12100, Ryzen 3 5350G, Ryzen 3 4350G y Ryzen 3 3100. Tenemos muchos benchmarks, así que atentos porque esta noticia va a ocupar gran parte del video. En Cinebench R20 y R23, el i5 12600K supera ampliamente en pruebas multinúcleo y mononúcleo al Ryzen 5 5600X, al 5600G y al i5 11400 y 12400. También podemos ver que el i5 12400 se posiciona por encima del Ryzen 5 5600X tanto en mononúcleo como en multinúcleo. Mientras tanto, en el benchmark de CPU-Z, el i5 12600K sigue posicionándose en el primer lugar, pero el 5600X supera por muy poco puntaje el i5 12400 en multinúcleo. Sin embargo, el i5 12400 sigue superándolo por 20 puntos en las pruebas mononúcleo. Además, en estos gráficos podemos notar la gran diferencia de rendimiento que hay entre la generación anterior de procesadores Intel, la 11ª, y la 12ª, la generación actual. Vean la brecha que hay entre el i5 11400 y el i5 12400. En CSGO, jugando en 2K y también 1080p, también se probaron estos procesadores.
El Ryzen 5 5600X en 1080p se posiciona por encima del i5 12600K y del i5 12400, pero en 2K el 12600K saca un par de FPS más que el Ryzen 5 5600X. Aunque el i5 12400 no se acerca a los dos procesadores que lideran la prueba, podemos ver que tiene un rendimiento superior al Ryzen 5 5600G y mucho mejor que el i5 11400 de la generación anterior. En otro benchmark diferente, el i5 12400 supera por algunos FPS al i9 11900KF en gaming en diferentes juegos. Sin dudas va a ser una muy buena opción económica para gaming, aunque creo que la mejor opción calidad-precio va a ser el i5 12600K o el i5 12600. Pero no solo nos vamos a quedar con procesadores de gama media, aún falta ver el rendimiento de los CPUs de gama baja, por llamarlos de alguna manera. Todos sabemos que son una bestia. El i3 12300 y el i3 12100 en Cinebench R20 y R23 superan ampliamente a los procesadores de AMD de esta gama, tanto en mononúcleo como en multinúcleo. En CPU-Z la historia se repite, aunque esta vez la diferencia es menor, y en CSGO en 2K y 1080p la diferencia sigue siendo muchísima. La realidad es que AMD en lo que es procesadores de gama baja está dormido. Lo poco que vimos en el último año fueron procesadores dedicados al mercado OEM, lo cual no aporta demasiado al mercado retail. Bueno, son solamente del mercado OEM. En el mercado retail casi no los vas a encontrar. Se supone que AMD prepara unos procesadores Ryzen 4000 para dentro de poco, llamados Renoir X con arquitectura Zen 2 para contrarrestar a los nuevos procesadores Intel Alder Lake de gama baja. Pero aún no tenemos mucha información sobre ellos y salvo que AMD los tenga bien guardaditos, parece que no van a llegar muy pronto. Ojalá me equivoque. Teniendo en cuenta que la gama baja es aquella más demandada por los usuarios, es muy probable que si AMD no se sube al ring, Intel termine por dominar esa cuota del mercado. Este año va a ser un año en el que espero que se dispute muchísimo la gama baja. Como dije en otro video, cuanto más competencia mejor. Se filtró un procesador AMD Athlon Gold Pro 4150GE de gama baja. Así es, en AliExpress se encontró a la venta un procesador bajo el nombre Athlon 4150GE que sorprende muchísimo. El Athlon Gold Pro 4150GE sería el sucesor del Athlon Gold Pro 3150GE. Esta nueva APU tiene una arquitectura Zen 2 y según el vendedor está usado. En una captura de pantalla de CPU-Z se puede ver que tiene 4 núcleos y 4 hilos a 3,3 GHz y su TDP es de 35 watts, lo cual es lógico teniendo en cuenta su nomenclatura. GE, siempre son los procesadores de bajo consumo. Este procesador se usó en un socket AM4 en una motherboard B550. Lo raro es que lo encontramos así de la nada en AliExpress, sin rumores previos, por lo que da que pensar. Se vendieron las únicas 4 unidades disponibles, o creo que puede llegar a quedar una. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es uno de los procesadores que va a lanzar AMD o es un procesador que estaba en vías de desarrollo, fue cancelado y quedaron algunas unidades dando vueltas? Yo la verdad no sé qué pensar. Pusieron a prueba el cooler de stock del i5 12400 y rinde bastante bien. Hace ya unas semanas te mostré el nuevo cooler de stock de Intel, que a pesar de seguir usando las mismas trabitas de plástico que lo anclan al motherboard, trae un diseño diferente y al parecer un rendimiento superior a comparación del cooler clásico de Intel. Se probó el cooler de un Intel i5 12400 en una PC abierta, o sea sin gabinete, en un test bench o similar, en un test de estrés de AIDA 64 y con una temperatura ambiente de 20 grados, que hay que reconocer que no es tan alta. Con este cooler de stock la temperatura máxima fue de 75 grados y la temperatura promedio fue de 73 grados. El i5 12400 tiene un PL1 de 65 watts y un PL2 de 117 watts. Recordemos que el PL1 es el valor de consumo energético cuando el procesador funciona a su frecuencia base y PL2 al contrario, cuando funciona a su frecuencia turbo. Con un consumo aproximado de 80 watts obtuvo esas temperaturas, aunque lo único malo según NetEase, el medio que publicó los resultados, son las altas velocidades del ventilador. Es un ventilador capaz de llegar a 3100 revoluciones por minuto, por lo que hace bastante ruido. Es un cooler decente que alcanza para salir del paso, así que está bastante bien. AMD anunciará Radeon Super Resolution, FSR universal para cualquier juego. Así como Nvidia tiene su DLSS, su tecnología de rescalado por inteligencia artificial que mejora la calidad y aumenta los FPS, AMD tiene el suyo, el FSR, Fidelity FX Super Resolution. El tema es que esta tecnología no es compatible con todos los juegos, es decir, es compatible con algunos títulos seleccionados. Pero bueno, eso era hasta ahora, porque AMD va a anunciar en la CES, o al menos se espera que lo haga, su nueva tecnología Radeon Super Resolution.
Básicamente un FSR pero compatible con todos los juegos a través de sus drivers sin necesidad de soporte exclusivo para el juego en cuestión. El tema es que a diferencia de FSR, el RSR, o como le quieran decir, va a ser solo compatible con gráficas RX 5000 y RX 6000. Por el momento no hay información sobre compatibilidad con tarjetas gráficas RX 500, aunque mañana 4 de enero o hoy o ayer, dependiendo de cuándo estés viendo este video, AMD va a dar más información en la CES. Asus está fabricando un adaptador de memoria DDR5 a DDR4. Un usuario en Twitter compartió el video de un youtuber chino donde se lo ve probando un adaptador de la marca Asus de memoria DDR5 a DDR4. Este adaptador, que parece estar aún en fase experimental, en fase de prueba, se conecta a un puerto DIMM DDR5 y lo adapta a uno DDR4, para poder así conectar memorias RAM DDR4 en motherboards DDR5. Creo que no hacía falta explicarlo. Esto puede llamar mucho la atención, pero ¿para qué usaríamos uno de estos? Bueno, los procesadores Intel Alder Lake funcionan tanto con memorias DDR4 y DDR5, pero actualmente los módulos de memoria DDR5 están bastante caros. Entonces podrían ser útiles para comprar una motherboard DDR5 con intenciones de poner memoria DDR5 más adelante, cuando sean más económicas, pero mientras tanto usar módulos de memoria DDR4. Es una buena idea porque los procesadores Intel, al funcionar con memoria DDR4 y DDR5 a la vez, podrían funcionar tranquilamente con este adaptador. Es decir, el adaptador no tiene que engañar a la motherboard y hacerle creer que está usando memoria DDR5. La motherboard tranquilamente puede detectar memoria DDR4 sin problemas, tal como se ve en el video. Los únicos dos problemas, y serían bastante importantes digamos, es su precio y el flujo de aire y compatibilidad con algunos componentes en específico. Aunque sean adaptadores, no creo que sean tan baratos, entonces si las memorias DDR5 son caras y escasas durante un par de años, podría ser muy útil pagar por uno de estos, pero si la escasez y los sobreprecios de la RAM de DDR5 dura relativamente poco, no tendría mucho sentido. Mejor esperar y listo. Igualmente todo depende de qué precio tenga. Y el otro problema sería el flujo de aire y la compatibilidad con water coolings, all-in-one y otros air coolers del mercado. En el video se puede ver que este módulo de memoria tapa completamente el ventilador del cooler y que las memorias se vuelven altísimas, lo cual sería un problema para la refrigeración del procesador y para instalar refrigeración líquida all-in-one en la parte superior de muchos gabinetes e incluso para usar refrigeraciones por aire como el Noctua NH-D15. Pero en fin, es un producto que todavía está en fase de prueba. Ya empiezan a aparecer las primeras motherboards B660 y H610 en resellers de China. Esta noticia no es tan reciente, pero no quería dejar de contarla. Las motherboards B660 y H610 para procesadores Intel Alder Lake de 12ª generación ya están apareciendo en minoristas de China incluso antes de su lanzamiento y anuncio oficial. Las motherboards se vieron en el sitio Taobao, justamente una tienda china, y hay varias cosas interesantes. La primera que vemos es la ASRock H610 MHDB M.2 por $85, bastante económica para esta nueva generación de procesadores. Cuenta con un slot PCI Express por 16, dos slots de memoria DDR4 y es micro ATX. Tiene dos puertos M.2, lo cual llama la atención en una motherboard gama baja, y tiene tres salidas de video, lo cual también me sorprende un poco: HDMI, VGA y DisplayPort. Con el chipset B660 también tenemos más motherboards ASRock, la ASRock B660M HDB y la B660M Pro RS, que no se puede ver mucho sobre ellas. Sabemos sus precios, $100 y $110 respectivamente, y que la segunda tiene RGB. También tenemos otra mother micro ATX por parte de Gigabyte, la B660M DS3H DDR4, que cuesta $120. Tiene un slot PCI Express 4.0 por 16, 4 salidas de video, 2 DisplayPort, VGA y HDMI 2.0, entre otras características. Es bueno saber que ya están empezando a aparecer las primeras motherboards para la gama baja de estos procesadores que al parecer vienen con todo. Estoy hablando de los Intel i3 Alder Lake que mencioné antes. Y por último, un profesor japonés está desarrollando una pantalla lamible que imita sabores. ¿Vieron ese tipo de noticias que te hacen preguntarte, wow, así que esto es el futuro? Bueno, esta noticia es una de ellas. El profesor de la Universidad Meiji de Japón, Homei Miyatiya, desarrolló una especie de prototipo de una televisión que se puede chupar para sentir sabores.
La lógica es la siguiente: si mezclamos 3 colores para formar colores casi infinitos, ¿por qué no podemos mezclar 10 sabores y formar sabores casi infinitos? La verdad es que esto es una locura y les prometo que no me fumé nada a la hora de hacer el guión. De hecho, estas son palabras del propio Homei. El objetivo es hacer posible que las personas tengan la experiencia de algo como comer en un restaurante del otro lado del mundo, incluso mientras se quedan en casa. The Taz TV costaría 100.000 yenes u $800. Esta noticia es de hace 2 semanas atrás, pero no quería dejar de mencionarla. Es muy interesante y muy falopa. Hasta acá este video resumen de las noticias más importantes de hardware de la semana pasada. Recuerden que el 4 de enero de 2022, o sea el día siguiente a la publicación de este video, se realiza la CES. Así que estén atentos que probablemente muchos de los rumores mencionados en este video se aclare mañana, si es que están viendo este video en la fecha de su publicación, o ya se hayan aclarado si lo ven después del 4 de enero. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Para ver más videos así, suscríbete al canal y nos vemos el próximo lunes de noticias. ¡Chao!